Bueno, es difícil, ¿eh? Yo en el libro he seguido un patrón tradicional. El budismo se fundamenta en tres joyas o tres principios fundamentales que comparten todos los budistas del mundo. Los 500 o 600 millones de budistas que pueden haber comparten la joya del Buda, la joya de su enseñanza, el Dharma, y la joya de la comunidad budista, que es la comunidad de todos los budistas. En la antigüedad eran los monjes y las monjas. Hoy en día, cuando hablamos del Sangha, de la comunidad, se entiende también los laicos, ¿no? Estos tres pilares los comparten todos los budistas, pero no todos interpretan al Buda de la misma manera, ni las enseñanzas de la misma manera, y las historias de las comunidades han sido muy distintas, como sucede en toda gran religión. Miremos el cristianismo, pues tenemos católicos, protestantes, ortodoxos, y la figura de Jesús o de Dios se entiende de una manera o de otra manera, y eso que el cristianismo ha buscado más intentar poner unas doctrinas más difíciles de ladear. El budismo, como encima es muy flexible, pues se puede interpretar la propia figura del Buda de maneras muy distintas, ¿no? Por lo tanto, es difícil llegar a una definición del budismo que no contemple un sesgo determinado de una tradición o de una corriente, ¿no? Bueno, a mí me han interesado todas las tradiciones espirituales o religiosas o filosóficas de la India y de Asia en general, pero sobre todo de la India, que es mi especialidad. Y el budismo nace en India y durante sus primeros años es un desarrollo 100% índico. Luego el budismo sale de India y se expande por medio mundo y ya toma otros matices y otros acentos, ¿no? Pero en su origen el budismo está muy próximo a otra religión que también me ha interesado mucho, que es el jainismo. Está muy próxima a la tradición upanishádica que luego formará la espina dorsal de la filosofía Vedanta y de lo que hoy conocemos como hinduismo. Por lo tanto, forma parte de esa matriz espiritual índica que siempre me interesó personalmente. A título personal me ha interesado, aunque yo no soy budista, ni soy jainista, ni soy hinduista. Quizás eso me da también cierta no objetividad, porque esto es imposible, pero puedo mantener gran empatía por todas las tradiciones sin tener una visión sectaria, por decirlo así, o demasiado partidista, ¿no? Pero a medida que fui profundizando, esto es cierto, en el budismo, ya hace 25 años, pues me fue interesando a nivel personal de una manera más profunda. Yo no soy un gran meditador, pero gracias al budismo pues empecé mis prácticas meditativas. Me interesa muchísimo su concepción del mundo, la visión del mundo budista. Creo que es muy interesante. Bueno, y el hecho de que sea tan popular hoy en día muestra que en mi caso no es único, ¿no? Pero hay un interés personal. Si no, no me habría puesto a escribir sobre una tradición así, que además hablar del budismo, aunque es un libro de 500 páginas, en realidad es un resumen. El budismo es extremadamente rico, tiene 2500 años de historia, y se ha extendido por distintos continentes, con muchas formas y muchas variedades de budismo. Por lo tanto es un fenómeno extremadamente rico. Y a mí me ha interesado ver que el budismo índico de la antigüedad, que es el que yo primero conocí, me ha interesado también saber que el budismo japonés, por ejemplo, el budismo zen o las formas de budismo devocional de Japón también me interesan, o el budismo tibetano, lo que llamamos el budismo tántrico, Vajrayana, también me interesan, o el budismo Theravada del sudeste asiático. Por lo tanto, me he ido aproximando a nivel personal cada vez más al budismo sin necesidad de convertirme en budista. Sí, les hemos puesto la etiqueta religión de una manera, las hemos encorsetado a nuestro esquema de lo que son las religiones de una manera un poco forzada.
De hecho, por ejemplo, el pueblo indio de la India, que se considera muy espiritual y muy religioso, no tenía una buena palabra en sánscrito, que es su lengua culta, para traducir la latina religio, o los colonizadores ingleses tenían religion, y encontraron en la palabra dharma, que es algo que sería lo que más se le parece. Por lo tanto, proyectar la categoría religión sobre otros espacios, sean en Asia o en África o en la selva amazónica, es dificultoso, por decirlo de alguna manera. Eso no quiere decir que, como llevamos 200 años haciéndolo, pues ahora todas las religiones han asumido esa etiqueta, y de alguna manera ha habido una cierta ecualización. Esto es un proceso típico de la modernidad, donde se han tendido a ecualizar. Y ahora las religiones del mundo han de tener textos sagrados, han de tener instituciones, han de tener unos principios dogmáticos. En realidad se han de ajustar al patrón básicamente cristiano de lo que debería ser una religión, ¿no? Y ese proceso de semitización de las religiones es algo que, aunque en este libro en concreto yo no profundizo tanto en eso, porque ya lo he tratado en otros textos, pero no dejo de mencionarlo. Y sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI, la modernidad ya o la contemporaneidad ha alterado muchísimo el budismo. El budismo que hoy día entendemos todos o practicamos todos es un budismo moderno, aunque sea en un pueblito perdido del Tíbet o de Tailandia, no ya digo el que se practica en Nueva York o en Buenos Aires, sino en cualquier lugar. Es un budismo moderno, ya filtrado por categorías racionales de la ciencia, por la textualización, la imprenta, etc. Y eso ha ocurrido en Asia. Todas las religiones pues han tenido que ajustar a ese modelo un poco semítico, abrahámico, de lo que son las religiones. Cuando, por ejemplo, el budismo no exige exclusividad. Uno puede ser budista y shintoísta a la vez. De hecho, la mayoría de japoneses lo son simultáneamente, cosa que choca con nuestros esquemas, o los esquemas judeocristianos, sobre todo cristianos, de lo que son las religiones. O los budistas aceptan en cualquier país budista de Asia, en Taiwán o en Camboya o en Sri Lanka, que la gente realice rituales pues animistas o hindúes o confucianos. No hay ningún problema. Por supuesto, pues para aspirar a la liberación, a la meta más alta, ahí están las verdades del budismo y la práctica del budismo, pero no hay inconveniente en que se compagine con otro tipo de religiones. Este tipo de actitud muy asiática es raro en el mundo abrahámico, que una de sus premisas es la exclusividad. Uno no puede adorar a ningún ser que no reconozca bueno, pues al Dios. Puede adorar una serie de santos o de vírgenes o de otras entidades, pero que sí están reconociendo a esa autoridad divina máxima. Eso no funciona así en la India, y todavía menos funciona en China o en Japón, o sea, lo que llamamos el Extremo Oriente, ¿no? Eso es interesante para tratar también de eliminar ciertos clichés o prejuicios, no eliminarlos, pero sacarlos a flote de lo que las religiones son, ¿no? Y eso, bueno, en el caso del budismo es muy ilustrativo, porque en muchos aspectos es muy distinto a lo que entendemos por religión, ¿no? Sabemos poquísimo de Gautama Siddhartha, que deviene el Buda. Todo lo que conocemos de él procede de lo que sus seguidores, generaciones y siglos después, escucharon. Sí que trataron de preservar con bastante esfuerzo sus enseñanzas, y posiblemente los sutras budistas que comprenden las enseñanzas del Buda deben estar bastante próximas a lo que él enseñó. Sin embargo, la figura del Buda, la primera joya, está tan mezclada con la hagiografía, con el recuento legendario, que realmente sabemos
poquísimo. Para poner un ejemplo, los expertos, los historiadores y los budólogos no se ponen de acuerdo en su fecha de nacimiento en un arco de 250 años. Eso si no siguen las cronologías de Sri Lanka o de China o del Tíbet, que todavía lo llevan más lejos. Pero no se sabe si fue en el siglo VI, si fue en el siglo V o si fue en el siglo IV antes de nuestra era, cuando nace. Hoy en día se tiende a acercarlo un poco más y quizás nació hacia el menos 480 o menos 500, por poner una cifra redonda, y debió fallecer hacia el menos 520. Sin embargo, una vez más, aquí estamos prisioneros de estas categorías historicistas racionales, de las cuales yo también soy prisionero, y en el libro lo cuento, porque hay muchas corrientes budistas que el Buda histórico no es muy relevante. Y aquella figura casi fue una proyección fantasmal de un principio búdico, de una naturaleza búdica que es inherente a la existencia y que se manifiesta para beneficio de los mortales, para que veamos cuál es la senda correcta que hay que tomar, en la forma de aquel príncipe del norte de India que vivió hace 2500 años. Por lo tanto, no es tampoco muy distinto, por cierto, de la idea de la manifestación divina de Jesucristo o la de los hindúes que tienen los avatares, los avataras, que son manifestaciones de lo divino, bueno, pues para reordenar o volver a propagar la enseñanza, ¿no? Por lo tanto, la figura del Buda, en realidad, todos aquellos recuentos que era un príncipe que renunció, que luego se iluminó bajo una higuera y que luego, son extremadamente míticos. Yo los cuento, evidentemente, porque hay que recontarlos y hay que conocer lo que los budistas han escuchado que sucedió. Es casi más importante saber lo que la tradición budista de los distintos países entendió que había sucedido con aquella figura, que no lo que realmente sucedió, que no tenemos, insisto, ni idea. Eso es muy común en la India antigua, que intentar poner cronologías y fechas no es muy fácil. A los indios les interesó mucho más recontar y transmitir con más fidelidad las verdades atemporales que sus maestros enseñaron, y no tanto las vidas de estos maestros, las anécdotas biográficos, aunque luego todos toman un patrón arquetípico, me atrevería a decir. Yo, por ejemplo, he estudiado mucho la religión hermana del budismo, que se llama jainismo, que es mucho menos conocida, y la vida de su figura principal, el que sería equivalente al Buda, es virtualmente idéntica a la del Buda, hasta el punto que en el siglo XIX los primeros estudiosos occidentales decían, bueno, ¿quién ha plagiado a quién? O uno era discípulo del otro, o son la misma figura, porque nacen en los mismos lugares, las madres tienen los mismos sueños, nacen con una serie de marcas y características iguales, viven en palacio, renuncian al mundo, prueban distintas alternativas que no les convencen, van bajo un árbol y despiertan a la realidad tal cual es. Lo digo en plural porque es el Buda y Mahavir, y después de despertar a la realidad tal cual es, proclaman una enseñanza, un dharma, teórico y práctico, y se forma una comunidad de seguidores durante 40 años hasta que fallecen de manera natural, por causas no una tragedia ni nada parecido, o crucifixión o persecución. Bueno, pues son idénticas, hasta el punto que dices, bueno, esto debe ser un patrón mítico de la antigua India que ha sido ajustado a estas dos figuras de gran calibre, y que, bueno, sus seguidores luego han mantenido con mucho fervor, ¿no? Pero no sabemos prácticamente nada de la vida del Buda, ni de los... Hasta 100 años después, más o menos, no empiezan a haber ciertos registros históricos algo fiables. Esta es la historia del budismo. Sí, bueno, pues los principales momentos
Quizás el más importante, o uno de los, no lo sé, pero cronológicamente es el despertar de esta figura que hemos conocido como Buddha, que significa esto, despierto, no se llamaba así. Quizás el momento estelar, es el momento en que nace el budismo, es después de despertar, cuando decide proclamar lo que él ha aprehendido, con H intercalada, que se supone que es en Benares, unas semanas después del despertar, y da su primer sermón, su primer sutra. Y ese es el momento en que ya tenemos las tres joyas, porque ya hay un despierto, que es la primera joya, que ya predica su primera enseñanza, que es la segunda joya, y hay 5 discípulos que lo escuchan y se quedan fascinados, que es la tercera joya, la de la comunidad. Ese es el momento de, llamémosle, de nacimiento del budismo, que incluso iconográficamente está muy bien estructurado, con el Buda dando el discurso, poniendo, como dicen, la rueda del Dharma, el Dharma Chakra, en marcha por primera vez. Ese es uno de los momentos históricos. Otro momento muy importante, quizás 150 años después, cuando lo que era una pequeña comunidad de monjes y monjas tiene un respaldo más importante de las monarquías del norte de India, sobre todo de un gran emperador que hace del budismo, no la religión del Estado, porque eso no es común en India, pero él simpatiza muchísimo a Ashoka, que es el máximo monarca que ha tenido la India en su historia, y simpatizó mucho con el budismo, y eso le da un gran respaldo. Y poco después nace lo que llamamos el budismo Mahayana, que es con lo que llaman la segunda puesta en marcha de la rueda del Dharma, cuando aparecen una serie de enseñanzas o emergen a la superficie una serie de sutras, de enseñanzas de la sabiduría trascendental, que, básicamente es una reformulación de las enseñanzas antiguas, pero con otros principios, y ahí aparecen una serie de filósofos muy sofisticados. Y luego, un poco más adelante, en los primeros siglos de lo que aquí llamaríamos la Edad Media, se pone por tercera vez en marcha la rueda del Dharma con un nuevo tipo de enseñanzas que serán muy importantes luego en el budismo tibetano. Siempre estamos en India en estos primeros 1000 años. Aunque el budismo a cabo de 200 o 300 años empieza a salir, es una religión, de hecho es la primera religión misionera que tenemos noticia, que sale a proclamar la enseñanza y toma la ruta hacia el sudeste asiático y la ruta de la seda para ir hasta China, y ahí empiezan a traducirse los sutras, estos en los primeros siglos de la era moderna, de nuestra era. Ya en esa tercera puesta en marcha aparece luego enseguida lo que llamamos el budismo tántrico, que son unas formas muy esotéricas de budismo, y luego significativamente el budismo irá menguando en India hasta que será reabsorbido por una matriz índica y desaparecerá de la India. Al cabo de 1500 años, más o menos, ya prácticamente no hay budismo en India. Sin embargo, ya hacía muchos siglos que el budismo había cuajado en el sudeste asiático, que es una de las formas clásicas, lo que llamamos budismo Theravada, que se siente el más fiel a la enseñanza más antigua del budismo. Es una percepción subjetiva, por decirlo así, aunque tampoco es gratuita, ni mucho menos. Luego tenemos el budismo que irá a Extremo Oriente, sobre todo a China, a Corea, a Japón, que es el budismo Mahayana, y que es un poco posterior, y que es el que toma otro tipo de enseñanzas, de ahí, de la segunda puesta en marcha de la rueda del Dharma, de ahí que tenga ciertos aspectos distintos, y se expande esa segunda irradiación por el Extremo Oriente, y hay una tercera gran irradiación, ya es en los siglos VIII, IX y X, de la tercera formulación budista india, la tántrica, que es la que se va al mundo del Himalaya y del Tíbet.
y que es lo que hoy en día conocemos como budismo vajrayana o budismo tibetano, y de ahí estas tres grandes, es una manera simplificada de decirlo, tres grandes formas de budismo. Incluso yo en el libro lo planteo, podríamos estar hablando de una cuarta irradiación, que lleva 100 o 150 años en marcha, que es el budismo en Occidente. Aunque se distingue de las anteriores porque picotea un poco de los distintos budismos, se nutre de maestros tanto de Japón como de Tailandia, como del Tíbet, como de Sri Lanka, por lo tanto no es una única forma de budismo, sino que es una especie de amalgama de formas budistas que están cuajando en Occidente, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, y que están transformando muchísimo el budismo, no solo en Occidente, sino por retroalimentación en la propia Asia. Eso los asiáticos a veces no lo reconocen, como el budismo moderno de Occidente está influyendo muchísimo en el propio budismo asiático más tradicional, que lleva muchos siglos, ¿no? Bueno, ese cuadro un poco histórico del budismo, paradójicamente no hay muchos textos que lo aborden. En inglés sí, pero en lengua española prácticamente no hay libros que hablen de la historia del budismo. Tienes muchísimos libros de maestros budistas sobre enseñanzas budistas, filosóficas o prácticas de meditación. Hay cantidad de libros, pero muy pocos libros que te expliquen estos desarrollos, estas transformaciones, como si el budismo que practicásemos hoy en día fuese lo mismo que enseñó el Buda hace 2500 años. Bueno, eso obviamente es anacrónico, ¿no? Y un poco mi intención ha sido pues desgranar todas estas transformaciones. Sí, el budismo tiene buena prensa en Occidente, en parte también porque, bueno, toda una serie de figuras famosos, actores, actrices, cantantes, se aproximaron. El budismo entra también con la generación beat, con los hippies, con toda una serie de movimientos. No se asocia, la gente no teme al budismo, como temen al Islam, o temen a China, ¿no? El peligro amarillo. El budismo no tiene esta etiqueta, o no se le asocia. Es más, como en su interacción con la modernidad en Occidente básicamente entró, sobre todo cuando entró de manera más masiva hace 50 o 60 años, muy de la mano de la psicoterapia, del psicoanálisis, y muy de la mano luego de las neurociencias, y muy de la mano incluso de las ciencias duras, la física y la química, no ha tenido mala prensa, y es más, incluso muchísimos occidentales no lo consideran una religión. Bueno, dicen, bueno, quizás en Asia sí que lo sea, pero eso que nosotros practicamos en Occidente es un camino espiritual, es una espiritualidad. ¿Qué ocurre? Eso es así, yo lo explico bastante en el libro, y hablo de los procesos de desmitologización del budismo en Occidente, cómo todos esos reencarnaciones o el karma o las cosmologías se interpretan de forma simbólica, o cómo muchos aspectos de Occidente empiezan a infiltrarse en el budismo, justicia social, igualdad, cosas que no veíamos en el budismo asiático tradicional, pues en el budismo moderno de Occidente sí. Por lo tanto, se está transformando de manera poderosa y normalmente con buena prensa. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que Occidente, sobre todo nuestro Occidente moderno, capitalista, globalizado, tiene una gran facultad perversa de fagocitar cualquier cosa que incorpora, como tiene que pasar por el rasero mercantil. El budismo deviene un producto de consumo, y casi una moda. A mí me pone un poco nervioso pues entrar en una tienda y ver una figurita del Buda, porque eso hace cool, ¿no? O es más zen tenerlo, o que en los spas tengan una figura del Buda y con unos inciensos. Bueno, no es una mala imagen, insisto, es mejor esto que no considerarlo como un peligro, una amenaza.
pero eso no solo descafeína el budismo y le quita la esencia, sino que lo convierte en un producto de usar y tirar, y todo el potencial emancipador que tiene el budismo, incluso la lectura política que tiene el budismo, se pierde en esa nebulosa nueva era. Ahora me pongo crítico, aunque luego al mismo tiempo puedo reconocer sus ventajas, porque sabe incorporar lo que lo tiene que incorporar bajo estos términos. Y bueno, pues a veces el precio que se paga puede ser un poco alto, ¿no? Hay ahora mucha autoayuda budista que a mí personalmente, o a algunos maestros, nos pone un poco nerviosos. No quiere decir que exista un budismo verdadero y esto sea falso. Precisamente una de las virtudes del budismo es que lo anima. Hay una doctrina que dice: sean flexibles, adáptense a la cultura. Eso que ha hecho que el budismo se adapte con mucha mayor facilidad al siglo XXI moderno de Occidente, al mismo tiempo a veces puede adaptarse tanto que pasa a ser una mercancía de consumo, de usar y tirar. Eso pasa un poco con el mindfulness, que aunque en su origen es una técnica muy enraizada en la tradición meditativa budista, al sacarla del contexto espiritual y ponerla en las escuelas o en los hospitales, y sobre todo al sacarla de ahí y llevarla a las empresas, incluso a los militares, a las prisiones, pues claro, se convierte en otra cosa. Eso ya no es budismo. Y sin embargo, procede del budismo. Es interesante desde un punto de vista antropológico o sociológico, creo que hay que seguirlo, ¿no? Pero eso es un riesgo que tiene el budismo, que quede diluido en la nebulosa mercantilista nueva era del occidente moderno, que tiene esa capacidad de decir: bueno, ahora ya no hacemos mindfulness porque ya no está de moda, ahora vamos a hacer otra cosa que viene de la selva ecuatorial, cuando lo que llamamos vipassana, que es en donde se fundamenta el mindfulness, lleva 2500 años mostrando su eficacia. Bueno, hay este tipo de factores que creo que es importante destapar para ver, bueno, en dónde estamos, ¿no? En qué sociedad estamos. El budismo tiene una dimensión política, o más que es política, socialmente comprometida. Eso es un desarrollo moderno del budismo. Históricamente, el Buda prefirió, aunque hay unas enseñanzas suyas para reyes y para laicos, pero no dogmatiza al respecto, no dice cómo tiene que ser el Estado, o incluso cómo tiene que ser la familia. Deja que cada uno se organice y cada sociedad un poco a su manera, aunque hay una serie de enseñanzas. Pero en el siglo XIX y sobre todo en el XX, muchos maestros budistas, sobre todo en China y en Taiwán y en Vietnam y en India también, empezaron a hacer una lectura más social de las enseñanzas budistas. Aquí hay una figura en China que es Tai Chu, muy importante, y en India que es Ambedkar, que también es muy importante. Quizás el más conocido, más reciente, sea Thich Nhat Hanh, que estuvo muy implicado en un poco. También eso contrarresta la idea del budismo como algo, bueno, muy meditativo, muy introspectivo, muy personal, aunque es cierto que el impulso a estos movimientos procede del ejemplo de los misioneros cristianos, eso hay que reconocerlo, y muchas de las transformaciones modernas en la propia Asia procede de la presencia de misioneros que empezaban a abrir centros para evangelizar, y de ahí que muchos monasterios budistas sacaron la meditación de los monasterios y la llevaron a los laicos, y eso sucede en Birmania, en Tailandia, mucho antes que en Occidente. Los centros de meditación en los años 1920, 1930, un poco como respuesta ante la actitud comprometida de estos misioneros cristianos, y luego tomaron de ellos esa implicación social. Y sobre todo en Tailandia, en Vietnam, pues muchos maestros budistas empezaron a preocuparse por los desfavorecidos, el medio ambiente, toda una serie de aspectos
En India yo conozco muy bien la figura del doctor Ambedkar, que fue ministro de Justicia de la India luego y es el padre de la Constitución de la India, y él se convirtió al budismo porque él procedía de unas castas, y aquí las llamamos intocables, y como forma un poco de protesta política tomó el budismo, que tiene unos cánones más igualitaristas para las tradiciones índicas, y con él luego siguieron millones de personas. De hecho, el budismo regresó a India después de 1000 años de ausencia gracias a Ambedkar, en buena medida, y a la diáspora tibetana, ¿no? Y eso es una lectura totalmente política. Ambedkar y sus seguidores no hablan de meditación, no hablan del nirvana, no hablan de una serie de cosas que todo el mundo en Occidente asocia al budismo. En cambio, sí hablan de la dignidad de la persona, con matices. Se parece algo más a la teología de la liberación latinoamericana, que es una reinterpretación política del cristianismo. Bueno, pues dentro del mundo budista no es teología porque no hay un teos, no hay Dios en el budismo, pero en cambio sí que hay un tipo de compromiso social y político muy marcado, ¿no? Y eso es un desarrollo reciente, interesante, no muy conocido del budismo, ¿eh? Hay que sacar el cliché del budismo de una religión de pacifistas, no violencia absoluta. Bueno, pues evidentemente hay algunos monjes que sí lo han sido, pero igual que los cristianos te dicen que pongas la mejilla, y la mayoría de cristianos no la ha puesto. En el budismo han habido guerras en nombre del budismo y sangre, sobre todo en Japón, y un poco en Birmania y en Tíbet. Sobre todo en Japón, son más bien guerras sectarias entre los grupos para ver quién accede al mecenazgo, y no tanto yihads o cruzadas, estas ideas no existen dentro del budismo, lo cual, sin embargo, me parecería injusto ir a destacar los aspectos más negativos del budismo, que los hay, por supuesto, y en nombre del budismo, pero una vez más es su asociación con las ideologías modernistas, con el nacionalismo sobre todo, en Birmania, en Sri Lanka y en Japón, y entonces han habido genocidios de los rohingyas en Birmania o Japón, que se apuntaban al expansionismo militar durante la Segunda Guerra Mundial, o en Sri Lanka contra los tamiles hindúes. Eso es un lado oscuro del budismo cuando se asocia perversamente a las ideologías políticas de la modernidad. Hay que reconocer, cuando hacen de la nación una bandera, y entonces aquellos que tienen una larga historia budista, pues rápidamente el budismo forma parte de la esencia del pueblo birmano o la esencia del pueblo cingalés o del pueblo japonés, y entonces se cometen genocidios en nombre del budismo. Sin embargo, si comparamos otras religiones proselitistas con el budismo, hombre, para ser justos, habría que reconocer que el budismo ha sido muy educado en su expansión. No existe la idea de vamos a convertir, sí, por supuesto, vamos a expandir la enseñanza budista a todos los seres vivos, no solo los humanos, también los animales, pero insisto que no existe la cruzada, no existe la guerra santa, no existe la yihad, no existen una serie de cosas que han impregnado mucho más a los monoteísmos. ¿Qué va con el monoteísmo? Porque como solo hay un Dios, todo lo que no sea ese Dios es el diablo, es la mentira. En cambio, las tradiciones asiáticas no parten de este binarismo, y en este sentido tienden a ser más tolerantes. Ojo, eso no quita que en su nombre se han cometido todo tipo de fechorías, y han habido... pero bueno, en nombre de la religión se han hecho las cosas más maravillosas y las cosas más horrorosas en todos los lugares, ¿no? Y el budismo no es excepción en esto. Básicamente hay tres grandes áreas budistas. Una que sería el sudeste asiático, que es Birmania, Tailandia, Camboya,
más Laos, y luego se expande un poco hacia Malaysia e Indonesia, aunque hoy en día son mayoritariamente musulmanes. Y también está muy vinculado a Sri Lanka, que aunque no es sudeste asiático, pero históricamente eso sería el área. Estos son los países donde la población se identifica mayoritariamente como budista. En Tailandia y en Camboya creo que el 90 y pico % se declaran budistas. Por lo tanto, el budismo es mayoritario. Y es el que está vinculado al budismo que llamamos Theravada, la corriente de los ancianos, que es el que se siente custodio de la tradición más antigua, de los sutras en lengua pali, que son los sutras más antiguos, y de las enseñanzas más próximas al Buda. No es cierto que ellos mantienen lo que dijo el Buda hace 2500 años, porque han habido 2500 años de historia, pero su espíritu ha sido ciertamente de intentar preservar esas enseñanzas más antiguas. Esto es el budismo Theravada. Luego hay el budismo Mahayana, que es más difuso, es en un área más grande, sobre todo la de Extremo Oriente, mucho en China, Corea, Japón, Vietnam, aunque está presente en otros lugares también, y ese es un budismo que tiene dos vertientes muy diferenciadas. Una, que es la mayoritaria en Asia, aunque aquí no es muy conocida, que es un budismo altísimamente devocional. En Japón, en Corea o en China, la gente pone su fe y se entrega a una serie de budas o bodhisattvas, y ellos se encargarán de la liberación. En parte es el reconocimiento de que de nuestra ignorancia y de nuestra insuficiencia, por lo tanto tiene más miga de lo que parece. Sin embargo, esto no ha despertado aquí mucho interés porque resuena un poco cristiano, porque hay mucho peso de la devoción, de la fe, de la entrega en una figura distinta. Pero esa es una forma de Mahayana muy poderosa en Extremo Oriente. Y luego hay otra que es más filosófica, del Mahayana, muy sofisticada, con las ideas del vacío, de la vacuidad o de la interrelación de todo con todo, que ha influido también mucho en el budismo tibetano. Eso pues también está presente en el budismo de Extremo Oriente. Y el tercer budismo, que históricamente yo defino, es el Vajrayana, el vehículo diamantino o el tibetano que aquí llamamos, que aunque filosóficamente está muy próximo al anterior, ritualmente, incluso geográficamente y por otra serie de aspectos históricos, creo que es interesante diferenciarlo como un tercer gran vehículo budista, aunque el Dalai Lama lo considera como del anterior. Claramente tiene unos aspectos que lo diferencian notablemente, y sobre todo con sus yogas, el Dzogchen, Mahamudra, unas fórmulas muy esotéricas, muy iniciáticas que te ha de enseñar un lama muy cualificado para acceder en esta vida a la liberación, ¿no? Eso es el budismo Vajrayana del Tíbet y de la zona del Himalaya, y que eso luego se expandió por Mongolia y que es el que hoy en día es más popular en Occidente, en parte gracias a la diáspora de lamas tibetanos que tuvieron que salir de China, del Tíbet chino, y entonces, bueno, pues lamas maestros muy cualificados llegaron desde hace generaciones ya, o sobre todo desde los años 70 y 80 y 90 del siglo pasado, a Europa, a Estados Unidos, a Latinoamérica, a Australia, y empezaron a enseñar este budismo. Si antes había sido el Zen el más popular en los años 50 y 60, ahora es el tibetano. El Zen es un tipo de Mahayana, el que es el más popular. Bueno, pues estos son los distintos formas budistas que encontramos en la actualidad. Sí, en Kairos hemos publicado más de 80 libros de budismo. De hecho, es la editorial en lengua española que más libros ha publicado sobre budismo, ahí empatados con una editorial de Alicante, muy querida también mía, que se llama Dharma. La diferencia de Dharma, que es una editorial budista, Kairos no solo es budista, pero sí que le hemos dado mucho espacio. Y tenemos de todas las formas de budismo, de todo tipo de maestros, de todo tipo de enfoques, de todo tipo de prácticas y de meditación. Aunque si me preguntas qué libro de Kairos yo recomendaría para que la gente
profundizase en el budismo, no para introducirse, donde, lo siento, pero el mío está diseñado para introducción al budismo. Ese es su propósito, es una introducción para quien quizás no está muy informado. Pero si hay un libro que para quien ya ha entrado un poco en la senda le convendría leer, es uno que se llama En palabras del Buda. Es un libro bastante extenso, porque son 700 páginas, y es un compendio de enseñanzas del Buda, o sea, de sutras budistas. Sutras budistas hay como 7000. Bueno, pues estos son, pensemos que estuvo 40 años cada día dando un discurso. Bueno, pues hay muchos. De estos miles de sutras, un gran maestro budista, Bhikkhu Bodhi, seleccionó, pues no sé cuántos hay, pero él los divide en 10 grandes temas. Discursos del Buda sobre meditación, sobre ética, sobre enseñanzas sociales, sobre cosmología, sobre distintos temas, y de cada uno pues hay 10 o 12 sermones o discursos, sutras, que él comenta, este gran maestro, y ahí tienes una visión muy completa de la enseñanza, plausiblemente más próxima a lo que enseñó el Buda, traducidos directamente de la lengua en la que fueron recogidos, que es el Pali, porque aunque este maestro es norteamericano, nosotros lo hemos traducido del Pali al español, por expertos, por Aleix Ruiz y Abraham Vélez, que saben el Pali, por lo tanto, siguiendo el espíritu de Bhikkhu Bodhi, En palabras del Buda. Este es el que yo recomiendo, incluso en los cursos que yo doy de budismo, está en la bibliografía obligatoria. No, hombre, el budismo es imprescindible, bueno, es fundamental para entender los desarrollos modernos de la espiritualidad, no ya occidental, porque hoy en día todo está globalizado, mundial, sobre todo de la laica, paradójicamente, por supuesto de la budista, pero de movimientos como lo que se llama la psicología transpersonal, o movimientos nueva era, maestros como Krishnamurti, que renuncian a grupos sectarios, a la influencia de un esquema de progresión budista. Está detrás, en la Gestalt, en muchos movimientos de crecimiento personal, de espiritualidad, tenemos el budismo ahí detrás. El conocimiento del budismo en el siglo XIX por parte de Occidente, pero sobre todo la profundización ya en el siglo XX, con una serie de maestros, y su diálogo con la psicoterapia, con las ciencias, con otros no sé cómo llamarlo, con otras modalidades de pensamiento, es fundamental. La idea, por ejemplo, que tiene mucha de la psicología humanista, o sea, post-psicoanalítica, de que, bueno, más allá de llegar a un ser humano adulto, integrado, que tiene un superior y un inconsciente bajo control, que sería el ideal psicoanalítico freudiano clásico, y que no está dominado por las latencias, la sombra que nos impulsa, o por los ideales inalcanzables. Los caminos, el budismo plantea, dice, ok, esto está muy bien, pero deshágase de la ilusión de ese yo. Y por lo tanto, la senda continúa más allá del ego, más allá del yo. ¿Y cómo continúa? Dice, mire, nosotros llevamos 2500 años haciendo el mapa de los estadios de progresión que siguen a eso. Esa idea, que viene con el despertar, con el darse cuenta de que el yo es una entelequia, la identificación con uno mismo es la causa precisamente de nuestros males y de nuestro sufrimiento, esto que hoy en día asumen muchas formas de psicología cognitiva o gestáltica o de distintas,
le debe muchísimo al budismo. Por lo tanto, en los desarrollos de las modernas psicoterapias o caminos espirituales está muy presente la idea de despertar. Hoy en día el despertar en el budismo moderno no se entiende de la misma manera que se entendía hace 2000 años. Algunos te lo venden como una felicidad, como una paz, pero bueno, da igual, como se entienda eso, eso forma parte integral del horizonte espiritual actual. Bueno, el Buda es la primera joya, es tanto el Buda histórico, pero también podemos entenderlo como un principio despierto en la existencia. Dharma es la enseñanza, es lo que el Buda enseñó o lo que los budistas han enseñado tanto a nivel doctrinal como práctico. Nunca hay que olvidar los dos aspectos, es teoría y praxis. Sangha es la comunidad budista, significa asamblea, y son tanto la pequeña comunidad de monjes y monjas, que hoy día quizás no pasan de 1 millón de personas en todo el mundo, como los 500 o 600 millones de personas que se declaran budistas o próximos o simpatizantes del budismo, o sea, es la comunidad budista. Dentro del budismo hay algunas corrientes, sobre todo del Mahayana, que son estrictamente no dualistas. No hay una separación, no hay una dualidad sujeto-objeto. Ni conocedor, conocimiento y lo conocido. Está todo entrelazado en en una misma trama despierta de la existencia. Y entonces el despertar se trata de desenmascarar esa no dualidad de la existencia. No es tanto un camino de progresión para alcanzar una sabiduría, algo, un nirvana que está allí, sino es desvelar algo que ya está en uno mismo. Este es un concepto muy complejo dentro del budismo. Es una entelequia. Es un conjunto de agregados físicos, sensoriales, perceptivos, cognitivos, en perpetuo flujo y que en ningún momento constituyen una esencia con sustancia en sí misma. Por lo tanto, es una identidad convencional que nos sirve para cruzar la calle y que no nos atropelle un camión, porque si no tienes sensación de yo, pues lo tienes mal, pero en cambio esa identificación con el yo es precisamente el principal problema con el que nos encontramos los seres humanos, y eso es lo que el budismo llama ignorancia, ese tipo de identificación. Es la doctrina que niega ese yo. Es una de las doctrinas principales y más originales del budismo. Hay otras enseñanzas del budismo que las encontramos en otras tradiciones, sobre todo índicas, pero la del Anatman, o Anatta en Pali, es propia del budismo. Es casi su signo distintivo, es la la negación de un sí mismo, de un espíritu, de un alma, de una esencia eterna, inmutable, porque ellos parten de la idea de que todo es impermanente. Por lo tanto, es también la negación de Dios, que por definición es algo independiente, eterno e inmutable. De ahí que los budistas sean ateístas por la doctrina del Anatman. Uy, esa es una pregunta difícil porque el Buda rehusó describir el nirvana. Era un gran pragmático, parece ser, el Buda, y de que estas especulaciones metafísicas nos desvían de la raíz del problema. Eso no quita que si el Buda quizás rehusó describirlo con buen criterio, los budistas que le siguieron sí que lo han intentado describir. Y ahí hay distintas concepciones. Para unos es el estado de aprehensión, o sea, de vivenciar las cosas tal cual son.
impermanentes, sin esencia, o sea, Atman, y contingentes, llamémosle. Para otras escuelas, en cambio, las no dualistas, sería el desenmascarar, el descubrir el rostro original, que le llaman. Bueno, hay distintas concepciones en el budismo moderno, más contemporáneo. El nirvana igual a paz, felicidad. Para un budismo más antiguo es el fin, la liberación del ciclo de los renacimientos, donde se detiene ya, porque ya uno no genera karmas, o sea, no genera acciones que portarán a consecuencias en forma de nuevas existencias, porque uno ha trascendido al agente hacedor de acciones, ha trascendido al yo. Por lo tanto, si no hay yo, no hay nadie que actúe. Cualquier acción que cometa una entidad así serán kármicamente neutras. El nirvana sería igual al despertar, y cuando fallece esa entidad, pues sería el parinirvana, que ya no se sabe lo que sucede con eso que desaparece.